¡Sí, Hack Room con movimientos Z y megas! Pokémon Sea Temple es un hack room en inglés creado por LKPST y Sakith Kon. Actualmente el juego tiene 16 líderes de gimnasio y 12 kaunas, por lo que te dará tiempo de sobra para disfrutar el juego. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con mega evoluciones en batalla. Nuevos tipos incluidos como helada y maná. También se han actualizado los movimientos y efectos, por lo que veremos muchas novedades en Pokémon que normalmente no utilizamos. Entre esas novedades tenemos los movimientos Z, los cristales Z y el anillo Z, que forman parte del juego. Algunos de los objetos que se han actualizado son las megapiedras, cristales Z y muchos más, por lo que no te harán falta más objetos. La mega evolución está incluida y podremos disfrutarla con la séptima generación, con habilidades actualizadas que lo harán mucho más interesante. Como dije, tendremos varias regiones, que se encuentran dentro de la región de Hinoa, dividida en dos. Podrás capturar diferentes Pokémon por las diferentes zonas. Un juego muy interesante que nos trae nuevos gráficos, mapas y Pokémon para disfrutar durante un buen rato. La historia te llevará a investigar lo que ocurrió en la región de Hinea hace 5 años, un viaje que solo tú podrás hacer contra muchas de las fuerzas más malvadas del mundo Pokémon. Pokémon Shining Victory es un hack room en inglés creado por BigTinyD. Alguna vez lo hemos visto por el canal. Actualmente está completo, aunque en beta algunas funciones como movimientos Z y nuevas zonas. Podremos jugar como Ash en un mundo paralelo. Sobre los Pokémon hay desde la primera generación hasta la séptima generación, con algunos de la octava generación incluidos. Sí, se ha añadido tipo hada y diferencia entre daño físico y especial. Pero no solo eso, ya que tendremos mega evolución en batalla, movimientos Z y reversión primal. No sé qué más podéis pedir, no sé qué más podéis pedir. Los movimientos han actualizado hasta la séptima generación, con incremento de Shiny y un repelente tipo blanco y negro. Algo muy importante es que no habrá evolución por intercambio, ya que se han implementado nuevos métodos evolutivos. Shining Victory nos lleva a una región con nueva historia, eventos y gráficos. Una experiencia diferente donde veremos mucho estilo DS y nuevos personajes, como el profesor Kukui. La historia nos lleva a un universo paralelo donde ocurre una gran explosión, por lo que tú, como Ash, tendrás que investigar qué es lo que ocurre y solucionarlo. Pokémon Omega Ruby XY es un hack room GBA en portugués creado por Gutenberg. El juego en sí está completo, aunque es la misma historia de Rubí, así que no tendrá muchas pérdidas si no sabes portugués. Por lo que en ese aspecto no habrá muchas diferencias, lo importante viene ahora. Para empezar tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, aunque no están todos incluidos. Tendremos una selección de 600 Pokémon disponibles con movimientos hasta la quinta generación. Se han incluido las mega evoluciones en combate, además de ultra bestias, con eventos para capturar diferentes legendarios. Ahora lo importante, tendremos movimientos Z en forma de MT, por lo que podremos enseñárselo a nuestro Pokémon en cualquier momento. Aunque el juego se basa en Rubí, se han añadido nuevas áreas eventos que no se encontraban en la historia original, con algunos mapas rediseñados. También hay un aumento en la dificultad y la probabilidad de Shiny. Los gráficos son estilo Rubí y no hay muchos cambios más, aunque sí hay muchos sprites nuevos que harán la experiencia mucho más divertida. Esperemos verlo pronto en español, quién sabe. Yet Another Fire Red Remake Fire Red es un hack room en inglés creado por Dr. Seuss, aunque dejaré una pequeña traducción de Luna para la historia. Aunque es la misma historia de Rojo Fuego, tendremos novedades llamativas como aumento de dificultad. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación, aunque no todos disponibles ya que no caben. Cada Pokémon tiene su propia habilidad programada, con movimientos y habilidades hasta la séptima generación. Pero no solo eso, ya que también se han incluido mega evoluciones en batalla y movimientos Z. Los movimientos Z funcionarán con un cristal Z, que habrá para cada Pokémon. También encontraremos regresión primigenia y ultra explosión, además de habilidades ocultas. Otra cosa muy llamativa es que tendremos Pokémon dominantes, nuevos terrenos de batalla y captura crítica. Otra novedad es que tendremos batallas salvajes dobles y batallas inversas o aéreas.
podremos jugar de día o noche con Pokémon errantes, además de mejora en el frente de batalla. Sobre la dificultad, se ha incluido una mejora de IA, por lo que te costará mucho más derrotar a algunos entrenadores. El repartir experiencia será estilo séptima generación, además de otros cambios como diferencia entre daño físico y especial o tipo hada. Pokémon Moon Galaxy o Sun Sky es una beta GBA en inglés creado por Israq Poketips y Gohan Tips. Sinceramente este es uno de los que más me ha llamado la atención y que, como he dicho, tiene dos versiones del juego. Sinceramente no sé cuáles son exactamente las diferencias entre ambos juegos, pero tampoco creo que sea demasiada. Moon Galaxy viene con Pokémon de séptima y octava generación, con formas Galar y formas Alola. Además tendremos mega evoluciones en batalla. Los cambios no solo están en las mega evoluciones, ya que también vamos a tener movimientos Z y ultra bestias para usar en el juego. El juego incluye una nueva historia, aunque la primera región, Escanto, tiene algunos cambios. Actualmente podremos ver esos cambios como nuevas rutas y eventos, que irán ocurriendo según avance la aventura. Entre otros cambios, tendremos nuevo profesor, además de personajes y amigos de Alola, junto a nuevos tileset que hacen la experiencia mucho más innovadora. Los sprites y overworlds siguen siendo los típicos, pero la verdad que el resto de los cambios merece mucho la pena. Pokémon Unbound Battle Tower es un hack room en inglés completo creado por Skell, que muchos habéis pedido que traiga al canal innumeradas ocasiones, aunque lo he traído muchas veces, pero aquí está de nuevo. Pokémon Unbound es un gran juego que ha tenido un gran recorrido, es por ello que ahora vais a ver por qué es uno de los mejores juegos de este top. Para empezar, se han actualizado todos los Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con algunos Pokémon de la octava generación, es decir, tendremos más de 800 Pokémon disponibles. Pero no solo eso, ya que también se ha incluido la mega evolución en combate, además de usar nuevos movimientos como los movimientos Z. También podremos realizar raids y batallas con Dynamax, Gigamax y lo que quieras, está todo incluido. Siendo uno de los mejores para probar los Pokémon de Galar y los movimientos Z. Lo mejor es que tiene otras opciones como sistema de día y noche, además de repelente estilo blanco y negro 2. Aunque lo mejor de todo es que podremos pelear dentro de esta región, ya que por fin está terminado. Este es uno de los hack rooms que más habéis pedido y aunque en la versión normal no he visto ninguna actualización, en Battle Tower sí que veremos muchas novedades en cuanto a peleas y poder disfrutar de todo lo que queramos como mega evolución, movimientos Z, lo que desees, está ahí incluido. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!